Ahí estamos, en vivo. Hola, bienvenidos de nuevo a estas conversaciones en etapas de campaña constituyente. Aquí Diego Mardones de nuevo quien les habla, y a mi lado, siempre al revés, pero bueno, ahí está. Hoy cuesta chuntarle a los ángulos aquí. Bueno, aquí Rodrigo Valdés. Bien conocido. Mira, tenía aquí una lista de cosas para decir, pero bueno. Economista, Universidad de Chile, doctorado a la Universidad de MIT, después fue una variedad de cosas, profesor en la Universidad de Chile, director, no sé si director del Banco de Estado y del Banco Central, ¿no? Del Banco Central. Del Banco Estado. Del Banco Estado. Y sí, probablemente lo que lo hizo, no sé, más famoso, espero que en buena, ministro de Hacienda durante, ¿cuánto? ¿3 años? 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio, 2 años y en medio. Sí, Bachelet 2. En Bachelet 2. Bachelet 2. Sí, sí. Militante del PS, ¿o no? No, del PPD. No, bueno, ya, PPD. Tú sabes que para el resto de los chilenos esos dos como que vienen medio juntos. Sí, pero yo soy del área más socialdemócrata del mundo PS, del mundo PPD. Entonces, pero, bueno. Sí. Y hoy, académico de, Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. De la Universidad Católica, exactamente. Hoy, listo. Yo tenía que tenerlo aquí como que todo adelante para acordarme, pero bueno, me acordé más o menos bien. Bueno, un resumen de todo eso es que es un economista destacado, ha hecho 1000 cosas. Y las conversaciones que hemos tenido en las semanas pasadas han sido para preguntar un poquito de la trayectoria, lo que lo ha motivado en el pasado, pero con una perspectiva de futuro. Y lo primero que me imaginé al pensar en esta entrevista era que, bueno, hace poquito creo que salió un librito, lo voy a mostrar para que veas que lo tengo. Chan, chan, no sé si se ve, ahí está. Ahí se ve. Aspectos económicos de la Constitución. Escrito, bueno, editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, y son como 6 u 8, no sé, economistas. Déjenme ver. Andrea Repeto, Silvia Izaguirre. ¿Quién 8 más? economistas y una filósofa. Uy, ¿quién es la filósofa? La Silvia Izaguirre, que también es candidata. Ella es filósofa. Yo la tenía como economista, pero ya que estaba en este libro. Sí, sí. Es que faltan más mujeres, pues. Me parece. Pero Diego, deja interrumpirte una cosa, que te saltaste 2 cosas importantes. Uno es que con Diego, 3 cosas en realidad. Con Diego nos conocemos de bien de niño porque éramos compañeros de colegio. Diego estaba en otra letra que yo estaba en otra letra, pero nos conocimos de cabros chicos. Y en esa trayectoria de colegio nos pasaron muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, la segunda historia es que tenemos algunas vivencias conjuntas largas. Una es que Diego era bueno para saltar garrocha, era garrochista. Yo era uno más penquita, gordito, que trataba de hacer algunas cosas, pero entrenaba a veces cerca de Diego. Gran jugador de rugby, ¿o no? Jugué rugby, otro tiempo me dediqué a lanzar disco cuando era más guatón. Pero ahí no teníamos grandes conversas. Y una tercera cosa, una tercera etapa es que cuando nos tocó hacer nuestros posgrados afuera, Diego estudiaba astronomía, yo estudiaba economía, estábamos en la misma ciudad, así que también nos veíamos, teníamos muchas fiestas de chilenos. Nos encontramos ahí, MIT, Harvard, los dos en Cambridge y los dos en los años 90. Sí, nos hicimos cargo del departamento de deporte entre Rodrigo y yo en un centro de alumnos, así que... Éramos los ministros de deporte, eso me faltó decir, y Orrego era el presidente. Ah, chuta, ya, yo pensaba dejar eso en secreto. Que así es Chile, Bueno, ya, igual se sabe. Bueno, y hay otra cosa que me enteré después. Bueno, yo me fui por la física, la astronomía, mientras Rodrigo era dedicado a las plata, supongo yo, economía. Pero supe que tenías un hijo. Sí, pues. ¿Qué hace tu hijo? Mi hijo es físico teórico. Era verdad, ¿no? Estuvo en Bochef, fue alumno, se recibió, está terminando ahora una maestría en Canadá, aunque la hizo por Zoom desde acá, desde Santiago, y su madre está muy contenta de que haya sido desde acá.
y parte en pocos meses más, se va a MIT a su doctorado. Así que ¿A dónde? ¿MIT? a MIT también Wow. sigue en MIT, sí. Y lo pasa muy bien, vive en su mundo de la física y de verdad es un niño, ya no es tan niño, ¿no? Un joven, pero feliz en eso. Y me da mucho gusto su pasión por hacer cosas. Yo creo que, pucha, no sé, es una gracia que a uno le guste lo que hace y nosotros todos tenemos la suerte de eso también con Diego. Y eso ayuda mucho para una vida más, no sé, pues, más, mejor, más feliz al final. Y la física es apasionante. Yo estoy convencido de que, bueno, yo sé que es apasionante si uno le gusta, pero digamos, yo estoy convencido de que más allá de que a uno le guste o no le guste, es de un valor para la sociedad y para el país muy grande. Ahora, eso son cosas que uno aprende de a poco, son cosas que uno no aprende cuando tiene 25 o 30 años, digamos, después del doctorado con algún poco de trayectoria, uno va conociendo más por qué el país debe invertir en ciencia, por ejemplo. Porque inicialmente la perspectiva de uno cuando se gradúa dice, ya, yo sé hacer astronomía, yo sé hacer física, no sé, cuántica, relativista o lo que sea. ¿No? ¿Qué haría la física hasta tu hijo? No, es física teórica Teórico. de alta densidad, Ah, hoyo bueno, negro y esas cosas. chuta, le encantan los físicos esas cosas. Bueno, eh, Yo le dije, si es hay que un rol de un país que es árbol, mucho más importante después. sí, claro, por Y no, supuesto. me imagino que en economía también pasa eso, ¿no? Tú no puedes salir de la escuela de economía y llegar a ser presidente del Banco Central en 2 días, ¿no? Tienes que pasar un poco de Claro. conocer un poco más el medio, cómo se maneja más allá de las ecuaciones que aprendiste durante tus años de estudio. Y en economía se da una cosa también adicional que yo creo que es complicada, que es una ciencia mucho más imprecisa y que tiene que Ajá, lidiar con dilemas que no es capaz de solucionar solo, que es la política, la ética, lo que uno considere justo o no justo, son al final las que deciden, ¿no? Uno ajá. puede tratar de cuantificar, pero al final se junta con la política de una manera muy fuerte. Pero Mira, también tiene leyes muy duras. y eso Tiene que tú leyes acabas duras de también. declarar esa confesión, no la hacen en general en público los economistas y nos tienen convencidos que saben todo. Es que yo creo que es una trampa que hacen los economistas, Ujú. yo creo que la economía tiene mucho de técnica, o sea, hay leyes muy duras, que si la restricción presupuestaria es un poquito como la ley de Tiene que sumar gravedad. 100. Claro, y si uno cree que no, y que puede darle la vuelta, equivale a tratar de sacarle la vuelta a la ley de gravedad y tiene los mismos peligros, digamos, que no hay ley de gravedad y tirarse por la ventana. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas en que la política pública, y entre esos políticas económicas, pero toda política pública, tiene efectos. Y lo quizás una manera muy fácil de poner esto es que, por ejemplo, uno puede tener una política pública que gasta harta plata hoy día y le deja deuda a sus hijos. ¿Es bueno hacerlo o es Sí, malo hacerlo? O contamina ese hoy es un día y le deja temazo. contaminación a los hijos. O hace políticas, por ejemplo, y esto es más cercano quizás para la gente que nos está viendo, que produce más eficiencia, más crecimiento hoy día, pero menor equidad. O al revés, más equidad y menos crecimiento. Bueno, ¿cómo voy a escoger yo? ¿Cómo puedo decir que es mejor una cosa que la otra? Porque son cosas que hay que balancear. Y ese Ujú. balance al final lo tiene que hacer la política, lo tiene que hacer el juicio colectivo, pero sí ¿Y tiene que ser sabes qué es lo que echo informado. de menos yo? No sé si es cierto, pero es la impresión que tengo, es lo que quiero poner en la constituyente, digamos, de alguna en la constitución. Me da la impresión que a los economistas o políticos o quien sea el sistema, en el pasado les faltó una mirada de largo plazo. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Yo creo que es muy justo respecto de la política. No sé si tanto de los economistas. Yo creo que los Ujú. economistas puede que tengan valores que no representan el promedio de la sociedad y hablan como dándoselas de que si los representaran. Pero los Ujú. economistas en general, en muchas de las cosas que hacen, sí miran mediano plazo, siempre se preocupan mucho de las próximas generaciones, todos estos temas fiscales de dejar deuda, Ujú. creo que son muy, muy relevantes en cómo piensan. Ajá. En cambio, los políticos yo creo que tienen un problema que no es que sean mejores o peores personas, es simplemente que su vida depende mucho de la próxima elección. Entonces,
en el fondo, después de que si no son reelectos o no son electos, como que se acaba todo. Entonces tienen un horizonte de planificación muy corto y están Sí, dispuestos a todo por el corto plazo y después veremos, porque si no resulta el corto plazo no hay después. Y eso hace que hayan cosas, por ejemplo, un banco central autónomo, que parece una cosa bien rara, si uno lo piensa como, ¿por qué el presidente de la República no puede designar o no puede echar a los consejeros del Banco Central cuando quiera? Bueno, justamente para proteger a la sociedad de un uso del Banco Central que al final el presidente no se va a poder refrenar, no se va a poder atar las manos, no va a poder ¿y ser por como qué? Ulises que se eche. Ya, y si eso, supongamos que eso, bueno, yo creo que eso es cierto. ¿Por qué puede cambiar a todos los directores de las empresas públicas? ¿Qué tiene que ver un Bueno, presidente con una empresa pública? No sé, empresa se supone que es empresa, ¿no? ¿Por qué no lo y profesionalizamos y dejamos fuera del claro, Poder Ejecutivo toda esa gente? eso es un gran tema, Diego, y hemos avanzado en Chile, por ejemplo, en los jefes de servicio que tienen que pasar por los filtros de mérito por el sistema de alta dirección pública, Claro, pero yo estamos creo que hay lejos que todavía, fortalecer eso mucho. mucho, pero tú estás yendo un paso más allá todavía, que es una pregunta simple. Un nuevo gobierno, si tengamos un sistema presidencial, un sistema Da lo mismo semipresidencial como o sea. parlamentario, ya, llega un nuevo gobierno, ¿cuánta gente, así vuelo pájaro, debiera nombrar directamente y ser de confianza? Evidentemente los ministros los tienen que nombrar, ser Ahí de sí, pues, confianza, etcétera. check. Probablemente los subsecretarios también. Probablemente un par de directores de servicio que son muy importantes. Qué sé yo, el director de presupuesto, por ejemplo, es casi un ministro. Claro. Eh, y así uno puede empezar a hacer como, bueno, los intendentes, ahora sí, del futuro no, porque van a ser elegidos los gobernadores, pero el Ujú. representante del presidente en la región, quizás sí. Y así uno empieza a hacer una lista y llega con suerte a cientos, con Claro. suerte, pero son miles en Chile. Son Son miles. 4.500 personas que entran. Y eso es muy problemático porque, por varias razones, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de eso y están metidos en la política para eso, porque no tienen horizontes de planificación larga, porque no puedes traer a los mejores. Entonces, una de las cosas que yo creo que la Constitución va a tener que mencionar, no es que la Constitución nos vaya a solucionar todas las cosas, pero algo de que la eficiencia y la continuidad del Estado tienen que ser algo que se tiene que cautelar. O Fíjate sea, uno se que imagina cosas como el registro civil. ¿Qué tiene que ver el el presidente director, o la presidenta? Digamos, ¿qué le importa? Digamos, si el registro civil tiene que darme el carné o el certificado, no sé, de ¿sí? nacimiento, hay mil cosas, ¿no? Pero son todas cosas súper técnicas. Bueno, hemos avanzado en el directorio de NAP, en el directorio de Codelco, por ejemplo, pasan filtros, tienen inamovilidades. Hemos avanzado harto en estas cuestiones. Tampoco se trata de cortarle las alas al presidente, porque él puede querer hacer cambios importantes. Pero hay un buen principio. Yo lo aprendí esto en el gobierno. Los ministerios diseñan las políticas públicas, los servicios las ejecutan. Y la ejecución debería ser lo más profesional posible e independiente de quién esté en el poder. Pero Eh, imagínate, hay cosas que se ejecutan en periodos mayores que 4 años, ¿no es cierto? 6, 10. por supuesto, por Entonces, supuesto. necesitamos, digamos, que una vez que se toma una decisión de llegar a un cierto proyecto, esa cosa tiene que seguir adelante hasta que se termine, independiente de cuántas elecciones haya entre medio. Absolutamente, ¿no? Yo creo que es muy importante tener algunos organismos que miren mediano plazo. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, el mundo de los científicos, como está organizado hoy día el ministerio, pero sobre todo el servicio, que es Colicita al final, pero nuevo, Claro. sí tiene cierta mirada de mediano plazo. Eh, Nosotros hicimos, por ejemplo, el consejo de una empresa pública que se llama, básicamente, para infraestructura, para que tenga una cartera de proyectos y mire a mediano plazo. Pero ciertamente, volviendo al tema original, la política es muy cortoplacista aquí en la quebrada del Ají y es un problema. Es un problema. Y tenemos que buscar maneras de alargarle sus horizontes. De Ujú. hecho, probablemente 4 años una presidencia es muy poco al final del día. Es poco. Se va volando.
Yo Bueno, no quiero que los reelijan jamás, me da lo mismo cuánto tiempo, pónganle 5, 6 años, lo que ustedes quieran, pero yo no quiero que se reelijan, digamos, o sea, no, no. Si quieren, es cambiamos de presidente largo. todos los años, pero nunca más que se repita uno. Mira, yo tengo ahí, mira, tengo matices, digamos, pero el primer matiz creo yo que decir que 4 años es poco, es verdad, como decía antes yo, pero puede ser largo con un presidente malo. Así que Bueno, pero es que le todo vamos a poner depende. referencia obligatorio. Yo espero que jamás lo usemos, y ese tipo de cosas no deberían Sí. ser cosas que importen, salvo cuando importan. O tener parlamentarismo directamente. Esa va a ser una discusión fascinante de la Ahí yo convención, ¿no? fallábamos. Oye, pero a ver, primero, Eh, mire, tú fuiste ahí, ¿cómo se llama? Ministro, y escribe este librito. Yo lo encontré genial, lo compré y dije, ya estoy educándome. He estado, esta cosa de ser como aprendiz de constituyente me tiene conversando y educándome con mucha gente. Así que, por ejemplo, he ido a conversar con Carlos Álvarez, bueno, Jorge Katz, también te parece conocido, gran amigo sí, mío, pues, conversamos de literatura todos los meses y ahora le pregunto de economía. Pero este libro, antes de mirarlo, dije, oye, que son patúos. Esta gente, esta gente la gente. que lleva, bueno, exagerando, pero digamos, ya que son 8 entre los 8 y si queréis le agregamos otros 8 más, son quienes han dirigido la economía de este país por más o menos 30 años. Y ahora ellos mismos nos vienen a decir que ¿Qué cambió. hacer? Y Vergara fue presidente del Banco Central y yo ministro, y Vergara casi fue ministro de Piñera. Entonces, claro, uno, Entonces, a ver, ¿cómo tomas tú este eslogan del estallido? No son 30 pesos, sino que 30 años. claro. ¿Y cómo lo A pones ver, al día con una mirada de futuro? déjame primero hablar un minuto del libro por honor a los coautores que tenemos en el libro, porque la Ajá. verdad es que la gracia del libro, bueno, primero lo hacemos desde la primera línea decimos, mira, nosotros no somos expertos en esto, nos estamos metiendo en la pata de los caballos, pero creemos que todos tenemos que aportar. Es como un llamado a que esto no es solo de los abogados. Y es muy bueno que tú, Diego, Ahí estés estoy de metido, acuerdo. que hay que meterse. Hay que aplaudir Después, eso, hay que aplaudirlo. después lo que hacemos es que muy pocos de los que participamos en el libro somos militantes de partido, pero el arco es súper amplio. Está desde la Claudia Sangüesa, que uno lo pone rápidamente como RD o Frente Amplio, hasta Sebastián Claro, que no milita, pero si lo tuviera que poner cerca de algo sería más bien de la UDI. Ujú. Entonces, y ahí entre medio está gente más ligada al PS, algunos más de C, Rodrigo está más cerca de Renovación Nacional, yo del PPD. Entonces, fue muy interesante porque hicimos parejas o tríos bien mezclados en temas Ujú. que acordamos. Y el libro se trata de tratar de ponerse de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Pero ese proceso de decir, ¿sabes qué? Al final del día en la Constitución no tenemos por qué hacer un ejercicio que sea como buscar diferencias, sino que podemos construir cosas conjuntas que son posibles. Y mi experiencia al menos fue que es muy posible. Qué sé yo soy mucho más neoliberal en la jerga típica que la Claudia Sangüesa, pero nos pusimos de acuerdo en qué hacer con la minería en la Constitución, que es hacer muy Ajá. poquito, porque está bien en la Constitución. En agua nos pusimos casi totalmente de acuerdo, no completamente, porque no está bien en la Constitución, nos pusimos bastante de acuerdo, yo soy partidario de una cosa, ya de otra en un detalle, y la Andrea Repeto era como que estaba entre medio, perfichada. Ajá. Y los demás autores después comentan los capítulos, y Sí, y algunos eso es están súper súper en claro. desacuerdo, A mí la verdad es que me gustó. Es el súper formato. transparente ese proceso que describe Rodrigo en el libro. Y está hecho sin mucha técnica, entonces como de gente que nos pusimos a leer constituciones, yo me entretuve mucho leyendo constituciones de otros países y todo. Bueno, eso es el libro. Déjame ir a tu pregunta de los 30 pesos versus 30 años. Esta es una pregunta muy difícil porque va a evaluaciones que son muy personales de las cosas, ¿no? Y yo creo que cada persona le ha tocado una trayectoria de vida muy distinta a estos 30 años, algunos súper duras, otros no tan duras, otros buenas trayectorias de vida y por lo tanto es un poco injusto decir, pucha, así lo veo yo y así debería ser para todos. Pero si yo veo datos duros, y por datos duros me refiero a cuánto creció el ingreso de los chilenos,
cuánto creció, cuánto mejoró la distribución del ingreso en Chile. No empeoró en Chile estos 30 años, mejoró la distribución del ingreso. Cuánto crecieron los salarios, cuánto acceso a cosas tenemos. Creo que es muy difícil decir que fueron malos 30 años, en términos súper económicos, excepto por algunas cosas en los bordes, que yo creo que yo por lo menos mi propia reflexión, leyendo, conversando, creo que tenemos problemas. Yo creo que el primer problema grave que tenemos es que tenemos una sociedad como 2 en 1, como los chicles que uno comía cuando cabro chico, en que hay una sociedad, voy a llamarla, de gente que vive mucho mejor, tiene más ingresos, tiene acceso a bienes públicos, muchos de los cuales los compra directamente. La seguridad del barrio alto la pagáis la costanera norte, pagáis el colegio de los niños, pagáis la salud, el 7% más 3%, pero recibes cosas más o menos buenas. Y después hay un montón de gente, 3/4 de la población, para poner un número redondo, no muy redondo 3/4, pero 75%. Pero va a depender de la cosa. En ISAPRE son un poquito más que eso. En colegios privados son muchos menos. 93% de la gente no está en colegios privados. Y que vive una sociedad de bienes públicos más pencas, que no están muy bien fondeados, no tienen demasiada plata. Mucha de la plata la ponen los otros y no tienen muchas ganas de poner porque no les llega nada de vuelta. Mal administrado en muchos lugares porque la élite, como no se atiende ahí, no la vigila. Sería súper distinto que las cartas del Mercurio estuvieran leseando a FONASA porque lo atendieron mal. Claro. Y no a la clínica. Entonces, construimos como una sociedad en dos. Y yo creo que hay que ponerse de acuerdo que hay algunas áreas de la vida que tienen que ser en comunidad, en que todos tenemos que ser iguales. Son súper difíciles de determinar, porque algunos van a perder, otros ganar. Por lo menos dejémoslo en la política. No sé si la Constitución va a ser capaz de decidir cuál es esa sociedad. Pero hoy día nuestra Constitución nos lleva a ese modelo. Nos amarra las manos para estar en ese modelo. Y hay cosas, qué sé yo no estoy seguro que el 7% haya que ponerlo todo en un fondo común, pero tampoco estoy tan en desacuerdo. Estoy dispuesto a que discutamos eso. Pero la Constitución no me deja. Entonces yo creo que esa construcción de comunidad hay que hacerla. Ese es un gran primer punto, que yo creo que es parte de los 30 años, parte de la herencia. Pucha, en otros países es peor esta cuestión. En Brasil es peor, en casi toda Latinoamérica es peor. Pero bueno, ese es un punto. Segunda cosa que yo creo que nos pasa, tenemos una inequidad que no es de plata, ni de acceso a cosas, sino que es de trato, es de apellido, que yo creo que es un gran problema. Nosotros dos tuvimos la suerte de ir a colegio privado y eso marca demasiado en la vida de Chile, de un chileno, más de lo que debiera. Yo entiendo que haya que hacer esfuerzo de los padres por hacer cosas, y uno saca la mugre por los niños, para educarlos, para todo. Y está bien ese esfuerzo, pero se determina demasiado en Chile por algunas cosas. Y bueno, hay un gran libro que se llama Desiguales, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo hizo mi jefe actual en la Católica, pero ese tiempo trabajaba en Naciones Unidas. Y que uno aprende mucho de eso, aprende mucho de inequidades que son no de plata, pero que son muy pencas, territoriales, por ejemplo. Y que tiene que ver con acceso a un montón de servicios. Son segregación que hemos... Son segregaciones, son segregaciones y que yo creo que... Tenemos que buscar puntos en común, o sea, si fuésemos todos al mismo consultorio, a la misma escuela, cambiarían un poco las cosas. Claro, y ese paso es muy difícil hacerlo. O sea, no va a lograr 2/3 para decir, ¿sabes qué? Se acabaron los colegios privados. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno hace para que sea como en Boston? Porque pero los niños en el colegio público. Yo viví en Nueva York después más de grande y trabajaba y ganaba bien porque trabajaba en Wall Street. Y los niños iban al colegio público donde yo vivía. Claro, si el tema no es el costo de los privados, el tema es que los públicos sean buenos. Exacto, y ese paso es súper complicado. Exactamente, y la brecha es tan grande que cuesta mucho hacerla. Bueno, pero esa es como la segunda
yo diría, hipótesis que tengo yo, que no tiene que ver con accesos de plata, sino que son segregaciones que son muy dolorosas. Y después hay una tercera cuestión, fíjate, que no sé si es una gran teoría, pero yo creo que la vida, sobre todo en Santiago, pero en muchas partes, se ha ido poniendo muy dura. O sea, la gente endeudada, con una red de protección no muy robusta, en que si pierde la pega, queda con un seguro de cesantía. Por suerte Lagos hizo el seguro de cesantía. Si uno hace el listado de cosas que se han hecho estos 30 años, es enorme el listado. Pero estamos en un nivel de ingresos que queremos más. Y ya el Claro. seguro de cesantía no puede ser lo que es, tiene que ser más gordo, tiene que ser más solidario, tiene que ser como los países europeos. Hay muchas otras cosas en que uno siente, yo no, pero yo entiendo perfectamente un chileno promedio que se siente desamparado. Si la gente es pobre, pobre, yo creo que el Estado chileno ha logrado cosas maravillosas de sacar gente de la pobreza. Pero salir de la pobreza es bastante mínimo. Es pasar justo de vivir con, qué sé yo, una familia de tres, en vez de 400 lucas, tendrá 480 lucas. Pero si pierde la pega, se va a la cresta. Y eso tenemos Es que... la inestabilidad, es la inestabilidad. incerteza, Exactamente. más allá de si tienes 3 o 10 pesos, es el depender día a día de esos 3 pesos, el tema. Entonces, es la precariedad laboral, donde yo creo que hay que ponerle harto ají, digamos, maní, no sé, hacerlo crecer, o sea, decrecer la precariedad laboral. Exacto. Y eso es muy difícil hacerlo bien, porque tiene efectos colaterales si uno lo hace mal. Y Sí, quizá... pero uno no les cree tanto a los economistas en ese tipo de detalles, Pero es cosa de pensando que dar en una Chile de vuelta a la hoy región, pues. tenemos harta plata, ¿no? Pero yo sé que está mejor distribuida que hace 30 años, pero la curva es bien planita, como que se Sí, achicó, no sé, cosas como el falta Gini, mucho. está mejor ahora que hace 30 años, pero pues tenemos que soñar con mejorarlo por un factor Yo, 3 comparado con lo que hay hoy. yo creo que estoy súper de acuerdo que nos falta mucho. Lo que me da miedo es que en ese camino no hay atajos. Y está lleno, en realidad hay atajos, pero los atajos no llegan a ningún lado y llegan a los leones, digamos, llegan a un lugar malo. Bueno, hay Eh, que poder mirar a largo plazo, digo yo, bueno, y ese es el punto. para cautelar por esos atajos, porque hay harto, en economía la mirada a largo plazo es esencial. Y, Eh, y, y, Diego, yo creo que es tan importante eso, que por eso es tan importante mirar a la región. ¿A quiénes les ha resultado ir más rápido? Lamentablemente no tenemos experiencias de países tan desiguales como el nuestro y del nivel de ingresos del nuestro que digamos que en 20 años solucionaron todo. Suecia es Suecia, pero era Suecia hace 50 años también. Y antes también. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hemos mejorado el Gini, el coeficiente Gini, que mide la distribución del ingreso, en unos pocos puntos. Pero si uno dice, bueno, ¿qué otro país ha logrado eso? Pucha, casi nadie. Grecia hizo lo mismo que Chile en un periodo parecido. Entonces, no tenemos muchos modelos a que aparecernos. Y sí hay muchos modelos, y voy a usar Argentina y Venezuela como dos ejemplos que no queremos parecernos, que son 2 pasos para adelante y 4 para atrás, y en otro caso 10 para atrás. Eh, pero yo creo que en los países desarrollados tenemos, digamos, Europa y Asia, y bueno, Norteamérica, hay un nivel de inversión en futuro que en Chile no tenemos. Yo Absolutamente de acuerdo. llamémosle ciencia y tecnología y no sé, innovación, desarrollo tecnológico, en desarrollo humano, que sí lograron cambios sustantivos en periodos de 30 años, digamos. Súper de acuerdo. Y ahí es donde vienen Y ahí estamos las hablando de un discusiones factor jodidas. 5 a 10 en diferencia del Sí, uso de recursos, no pero un diez por ciento. deja ponértelo de manera bien de economista. Y yo sé que me voy a poder decir una respuesta que me va a decir, ya, pero podemos buscar otra solución. Pero discutamos, por ejemplo, ¿valía la pena tener gratuidad universitaria o era mejor gastar esa plata en ciencia y tecnología? Y pasársela a las universidades porque sean más ciencia y tecnología. Porque lo que hace la gratuidad universitaria es aliviarle el bolsillo a las familias de manera sustancial. No a todas, pero a muchas, ¿no es cierto? Ujú. Logramos llegar al 60% de la gente más vulnerable. Pero las universidades reciben hoy día menos plata que la que recibían antes de gratuidad. Porque el fisco, como está pagando esto, se puso más mano apretada en otras cosas que llegaron a las universidades. Entonces las universidades están peor hoy día
que antes de la gratuidad. Y la pregunta ex post, que es súper compleja, es, bueno, ¿hacemos avanzar la gratuidad si tuviéramos más plata? ¿O gastamos la plata en otra cosa? ¿Por qué quiero forzar? Y tú me puedes decir, no, es que busquemos más plata, y en el fondo me estás diciendo, saltémonos la restricción presupuestaria. De alguna manera, busquemos No, 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 yo no impuestos te o digo algo. eso. Yo, Eso es yo fantástico quiero, que todos lo digáis. yo quiero Y es, sustentabilidad, digamos, medio claro, ambiente protegido. Y esa sustentabilidad la llevo también al presupuesto fiscal. muy ¿Por importante. qué? Más allá de la magia o que yo sepa más o menos de ningún atajo. Eh, yo sé que si no tenemos un presupuesto balanceado, le estamos regalando deuda a nuestros nietos o hijos. Y que cada cosa, cada peso que gaste el Estado en 10 o 20 o 30 años más, va a costar el doble que si tenemos un presupuesto balanceado. Entonces, claro, yo querría durante los próximos años gastar el triple, listo, démosle, tiramos la casa por la ventana, total, ¿qué importa? Pero el tema es sustentabilidad a largo plazo y yo ahí estoy de acuerdo con que lo que queremos es construir un país para siempre, no por unos pocos años. Claro. Eso es muy Pero importante. digamos, cuando uno ve temas como la gratuidad universitaria, hay que poner el paquete completo, porque siempre las preguntas como esa las hacen de a una. Y la respuesta siempre es la respuesta errónea. Yo no he estado y espero nunca en la vida estar en el pellejo del director de presupuesto, no sé quién es el que maneja la torta, ¿no? Pero yo creo que hay pedacitos donde uno puede hincarle el diente a la torta y claro, uno siempre le preguntan por las partes más sensibles, pero en Chile hay dinero, hay dinero y falta descentralización. Deja de preguntarte por otras cosas. Yo creo que Vea, hay temas grandes. sí Dale. hay dinero, pero se puede ir el dinero. Ay, Entonces, bueno. necesita un equilibrio muy fino y voy a poner, pucha, tú hay una lista que yo no comulgo tanto con algunos de turistas Pero y que soy están empezando independiente. un royalty, sí, pero, no, pero los compañeros, un royalty, por ejemplo, que es muy, muy grande y que en el fondo arriesga que no tengamos tanto cobre saliendo de la tierra en 5 años más, como si tendríamos con un royalty mejor pensado. Entonces, ese equilibrio para lograr beneficio hoy día, pero beneficio sustentable, incluye los impuestos, y para eso requiere que los impuestos sean de tal manera que haya crecimiento, que la gente no se lleve la plata por otra parte, etc. Ese equilibrio es muy complicado de lograr, y van a haber un montón de economistas que te van a decir, no, porque si movís una aguja un poquito, va a caer la escoba, así que no podéis moverla. Va a ser mentira. ¿Okay? Y no hay que creerle al extremismo de un lado. Pero también es mentira que si movís mucho la cuestión, va a caer la escoba. No va a Yo quedar la creo escoba, que va a quedar la escoba. sí, hay que manejar ahí información fidedigna y confiable para todo. Sí, sí, Hay, sí, sí. hay que ver de qué manera colocar todo ese tipo de cálculo y cosas sobre la mesa disponibles para absolutamente todo. Y hay cosas que van a quedar evidentemente fuera de la Constitución. Sí, Pero digamos, uno no puede tomar decisiones grandes como esa sin información fidedigna, pero al callo. sí, no, súper de acuerdo. Y yo Oye, creo que hay volviendo muchos a de los lo... temas que son en relación a cómo cobrar impuestos finalmente, donde me imagino que en la Constitución vamos a colocar como lineamientos, pero no reglas. Te fijas, hay una ley de Exactamente. impuestos que es otra ley. ¿Tú participaste en la ley de impuestos de Bachelet o no? Me tocó dos etapas. Me tocó una etapa de opinólogo, o más bien opinólogo orejero, que era la primera etapa cuando se hizo y se discutió el primer año. Cuando tú no eras Eh, ministro. Cuando yo era ministro y yo estaba muy preocupado de lo que estaban haciendo, no me gustaba mucho, esa es la Ajá. cuestión franca. Pero se hizo lo que se hizo. Y después cuando yo entré, Te eh, tocó implementarlo o la defenderlo. gente más técnica no me tocó rehacerla. Fue bien complicado ese proceso porque en nuestra evaluación no se iba a poder implementar tal como estaba. Se iba a poder implementar 3 años, pero puede quedar bastante la escoba. Y ahí fueron muy, yo diría, responsable el sector político, en que logramos hacer una cuestión que pasó más bien piola, en que no cambió los principios, pero cambió harto los detalles y en fin, fue un proceso que logramos que se hiciera. Ahora, está recaudando menos de lo que esperábamos, esa es la Ujú. realidad. Es difícil aumentar la recaudación, no es llegar a serlo. Fíjate lo que pasó en Colombia el fin de semana, que la escoba quería subir los impuestos y las protestas subieron y
lamentablemente no existe la posibilidad de llegar como a los 30 más ricos y solo que ellos paguen impuestos. No, El pues, Estado que hay que construir es que todos vamos a tener que pagar. Y te acordás de- cuando yo hablamos de Suecia antes, todos chipean, todos reciben. Y por eso es tan importante este como camino en que los beneficios de aportar también los reciben los que aportan. La clase media tiene que pagar un poco más de impuestos, los ricos tienen que pagar más impuestos y también recibir del Estado y participar con la clase media de los mismos servicios. sí, pues. Es Bueno, difícil que nos diga, no llega, viene. ya, mira, y de hecho ahí te pregunto una cosa. Hay un tema candente en este, bueno, hay miles de temas candentes en este minuto. Uno de ellos se llama más o menos eh, renta básica universal, ¿ya? Y el gobierno nos da todos los meses una nueva renta básica universal que tiene como 25 restricciones para que la reciban 10 personas No es finalmente. ni básica ni universal, puedes decir tú. El Entonces no es apurado es universal. renta. Ahora, yo supongo que está bien, en principio, que los más pudientes no la reciban. Es como un poco vergonzoso. Imagínate que Piñera la recibiera. Bueno, yo encuentro que no debería tener ni sueldo, pero ya es un tema personal. Pero mi punto de fondo es otro. Si es que uno quiere dar un beneficio al 80% de la población, es mucho más fácil dárselo al 100 de forma fácil que inventar 1000 reglas para que la reciban solo el 80, y la diferencia en costo es solo un 20%. ¿Te fijas? Entonces, Claro. creo yo que se focaliza mucho en llenar de reglas y cosas para hacer lo imposible, cuando es más sencillo sencillamente decir universal y chao. Aquí, mira, aquí Diego, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hay una que es, cuando hablamos de renta básica universal, hay que diferenciar si son las ayudas por, por lo que nos está pasando ahora con el COVID y la recesión, o estamos pensando en una cosa permanente. Sí, sí, yo estoy pensando en lo que hemos vivido estos últimos 2 años. Es primero, porque para lo permanente no existe esto en ninguna parte del mundo, una renta básica universal Oh, permanente. eso es complicado. Lamentablemente, es mucha plata. Pero para ahora tú tenías un punto. Y de hecho el gobierno partió focalizado y que además era un relleno de la plata y está yendo a un cheque, etcétera. Y ahora la pelea va a ser hasta cuándo y cómo lo vamos a desmontar. Y se está Entonces hablando avanzado de, esta cuestión. de 600.000 pesos por un montón de meses, ¿no? Sí, pero eso es muy, 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 muy caro. Eso no Eso es es una abordable. propuesta que salió por ahí y listo. ¿Es una propuesta como No, política a para ver, ganar votos o es una propuesta seria, viable? bueno, casi todas las cosas que se discuten son una combinación de esas dos cosas, ¿no? Entonces no son ni uno ni lo otro. Pero mira, esa propuesta salió de las candidatas Jimena Rincón y Paula Narváez. Ujú. Y la primera lectura que se hizo, y el documento lo dice clarito, era como 600 lucas, un cheque de 600 lucas para cada familia. Y eso no es abordable por Chile hasta diciembre. Eso Ujú. cuesta 40.000 millones de dólares, más de la mitad del presupuesto, es como completamente fuera de lo que puede hacer Chile. Y además es bien loco, porque me van a dar a mí tanta plata? Sí, Incluso a alguien que no estuvo con pega, es mucho. Otra cosa distinta, y esto lo han ido arreglando ellas mismas, o las comandos, es que en realidad que no era un cheque de 600 lucas para cada familia, sino que las familias que ganaran menos de 600.000 los iban a rellenar de manera de llevarlos a 600.000. ah, Diría que es súper distinto, porque hay mucha gente, la mitad de las familias deben tener 600.000 pesos, siguen trabajando y ellos tienen la seguridad que si perdieran la pega les llegaría eso. ahora, todo el Los empleo que, informal gana cero, bueno, desde ese punto de vista, ¿o no? claro, llega de gana cero y eso es uno de los problemas que tenemos en Chile, tenemos mucho desempleo informal. Y eso se conecta como cómo diseñar estas cosas para el mediano plazo, ¿no? Entonces es bien complicado. Lo que yo te diría es, el gobierno avanzado ya está gastando montones. Yo creo que la pelea que se viene es hasta cuándo y qué cosas gatillan que se acabe. ¿Ok? Eh, y lo que hay que tener también cuidado en estas cosas es que la gente cree que es bueno, pero si todos creemos que tenemos que tener esto, alguien tiene que pagarlo y tiene consecuencias al final, ¿no? Entonces, eh, me da un poquito de miedo como que sea una políticamente muy difícil después de desmontar. Entonces, creo que tenemos que ser bien cuidadosos.
en cómo armarlo. Pero han avanzado y yo tengo harta expectativa de esta conversación Yarna Proboste, presidente Piñera, y esa negociación Congreso-Gobierno como para ordenar un poquito los temas, porque la semana pasada creo que llegamos a un pic de despelote que no le hace bien a nadie. Ojalá tengas razón. Yo lo único que espero, he dicho que manden de vacaciones a este presidente a las Islas Vírgenes y que esperemos el 11 de marzo. Sí. Ya perdí Bueno, la esperanza. le ha costado y es un gran negociador, entonces es difícil cómo se va a avanzar, ¿no? No, yo creo que nos quedan meses difíciles. Yo tengo mucha fe en la convención, fíjate, que la convención tenga un tono de conversación, de construcción colectiva distinta a la que vemos hoy día en la política. Uno de mis, no sé si llamarlo sueños, porque creo que es muy ilegal lo que voy a decir, pero me encantaría que pasados 8 meses la gente diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos quedamos con la gente de la convención como los futuros parlamentarios y mandamos a los parlamentarios para la casa? Eso sería que la convención avanzó mucho en construir una cuestión colectiva, que todos están contentos, por supuesto, va a haber convencionales de izquierda y derecha en las puntas, que van a ser hinchapelota y que no van a estar. Pero puede que 80% de los gallos estén y trancen, y ya esto es importante para ti, esto es importante para mí, busquemos una cuestión conjunta. Y eso sería un super logro. Ahora, bueno, expectativa Bueno, sin... falta poco para saber qué pasa con eso. Ojalá la gente Exactamente. vaya a votar, ¿eh? Ojalá la gente vaya a votar. Es difícil porque el tema de la pandemia es un tema complicado. Eh, pero bueno, Muy esperemos que la importante gente que se pueda votar vote. bien. Es Sí, súper muy importante. importante. Y mira, yo he conocido a un montón de gente dentro de estos meses, digamos, de precandidato o candidato, y he encontrado mucha gente buena. También algunos que uno dice, uy, no, pero mucha gente buena. Así que espero que lleguemos todos ahí a dialogar. Pero a ver, deja hacerte otras preguntas. Mira, en el libro, ya que esto lo dijiste tú, así que te lo voy a preguntar. Tú mencionaste el tema del agua, donde tú tenías una discrepancia, y yo creo que ahí tú estás un poco, no sé qué, conservador, pongámosle quizás. ¿Cómo era la Sí, diferencia? ¿Que los derechos de agua a ver, son propiedad privada o no? Algo por ahí va más o menos, ¿no? déjame O ir. bien, ¿qué es lo que declaramos en la Constitución versus otras leyes? También está ese tema, ¿no? Esa es otra cosa adicional. Y, a ver, lo primero que hay que entender es que al final del día o uno tiene un burócrata decidiendo quién usa el agua o tiene que el mercado reasigne el agua con Ujú. limitaciones. Hoy día prácticamente no tiene muchas limitaciones. Yo no confío mucho que la burocracia vaya a hacer esa pega bien de repartir el agua. Y no sé por qué no se la va a llegar al mismo poderoso y va además a ser con métodos que no me gustan. Y además puede que sea ineficiente. Hay países que usan esto. Israel Ujú. usa un método centralizado y cobra por el agua y todo. Pero Australia o California usan un método como el de Chile, pero tienen bordes mucho más fuertes a la propiedad privada. Y lo que nos pusimos de acuerdo es básicamente decir, primero que algo obvio, pero no sirve tanto, que el agua es un bien de uso público, o sea, es de todos. Claro, yo Y ahora creo hay que que eso decir, va a bueno, pasar volando en la convención. volando, pero la ley lo dice. Ahora, el problema es que eso no decide quién lo va a usar. Y si hay gente en el campo que pasa un río por el lado que usan un poco ese, porque tienen derechos para usar eso, no se lo queremos quitar así nomás. Es un problema, hay mucha gente que depende de esto. Entonces nosotros tenemos básicamente dos grandes limitaciones. Y una tercera que la pensamos mucho y dijimos no tiene que ser una limitación. La limitación al derecho de propiedad, decimos, primero es derecho a consumo humano. O sea, no puede alguien regar paltos, pierde el derecho de propiedad que tiene, al derecho de uso, no es derecho sobre el agua, es el derecho de uso de ese agua, la Ujú, pierde si es que río abajo hay un pueblo que no tiene agua y que ujú. necesita que el río pase para que tenga agua. Ahora, no va a ser para que plante los paltos en el pueblo, pues. Es para el consumo humano. Una segunda cuestión es restringir sus usos para resguardar el caudal ecológico. Básicamente que el río no se seque, que la flora y la fauna que están alrededor no sufra. Entonces,
puede que, y ese es el problema de verdad que tenemos ahora. El problema de verdad que tenemos ahora es que tenemos muchos derechos asignados y hay poca agua. Mm. Y la ley le da algunos movimientos de cintura a la autoridad para restringir esos usos, pero insuficiente. Yo creo que es mucho más claro que la Constitución diga que el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de uso del agua tienen este límite. Y ahora ahí estamos, hasta ahí estamos de acuerdo. Después hay una cosa que reflexionamos colectivamente y dijimos no vayamos, que es si es que los pueblos originarios, además, son otra cosa que puede restringir la propiedad sobre los derechos de uso. O sea, tú, Diego Mardones, inscribiste, o tu abuelo inscribió unos derechos de uso, ¿no?, en un campo por ahí, o una hidroeléctrica, y después viene un pueblo originario y dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito esa agua, pásamela. Puede ser legítima la demanda, pero igual como en Australia y en otros países, pensamos que es mejor, como se hace con la tierra en el sur, que el Estado la compre. Si es tan importante para la sociedad que ese pueblo originario tenga ese derecho de acceso al agua, que se la compre el privado, que quizás la compró, quizás la inscribió, etc. Y se puede hacer perfectamente eso, como está el fondo para tierras. Y después, donde no estuvimos de acuerdo con la Andrea y la Claudia, porque la Andrea tomó el lado de la Claudia, es, fíjate que los tres estamos de acuerdo que no vamos a estatizar el agua, o sea, que no vamos a tener el sistema israelí porque no tenemos la infraestructura. Además, para ser bien pragmático, tú haces eso y la quinta, sexta, séptima y octava región queda la escoba, o sea, la gente del campo se toman las ciudades, no sé. No es una reforma agraria eso, es una cuestión, porque la reforma agraria fue a, qué sé yo, 4.000 campos. Esto afecta a 500.000 personas. Es como, es otro nivel Pero es que o sea, igual el agua hay que usarla en la agricultura, po. claro, al final es para eso y cómo se asigna ahí, etc. Entonces, ¿dónde no nos pusimos de acuerdo? Ellas dos también siguen pensando que vamos a tener un mercado del agua regulado y con regulaciones fuertes por cuenca y todo, pero una persona va a poder arrendarle el agua a otro o se va a transar para que se pase de un lugar a otro, como es en Australia. Lo que yo pensé que era mejor era que la Constitución mantuviera explícitamente diciendo que los derechos de aprovechamiento de agua son propiedad privada, sujeto a estas restricciones, en que tú pierdes la propiedad si pasan estas cosas, sin derecho a que te compensen, porque si a mí me expropian un pedazo del jardín de mi casa, porque va a pasar una calle por ahí, me tienen que pagar. Estas restricciones de la propiedad privada que yo te estaba diciendo no son con pago, ¿ok? Claro, ya, Excepto si que tú se la estás quitando para dar al pueblo originario, ahí sí. ok. Los otros son sin pago. Pero en algún nivel el mercado tiene que asignar estas cosas y la pregunta es cuánta confianza le damos a los propietarios hoy día sobre esos derechos de agua. Y ahí yo creo que ellos prefirieron no poner nada en la Constitución como un gesto, en el fondo decir, no sigamos, basta la propiedad privada en general, y yo creo que es más práctico ponerlo para no abrir una discusión grande. Yo creo que no va a quedar esto, no va a quedar en la Constitución, porque O creo sea, que va a mira, ser, si no hay acuerdo, va a no va a haber quedar que nada. dejarlo para otras cosas. Claro. Claro, no, exactamente. Mira, y déjame agregar una cosa que no nos metimos en el capítulo del agua y de la minería, pero yo creo que una gran pregunta pendiente, que es, ok, imaginemos que ya asignamos el agua de esta manera, la tiene alguien y la inscribió o la compró, pero de repente hay sequía y esa agua sube de precio. ¿Quién tiene derecho a aprovechar ese mayor precio? ¿Esa persona o todos que somos dueños del agua? O, yo he puesto de otra manera, una persona compra agua y no Es la que el usa. mercado del agua no es un mercado como el Jumbo, ¿no? Uno no va al supermercado todos los días a No, comprar agua, pues te fijas, o sea, sí compras para tomarte, pero no para tener exacto. derechos de aprovechamiento. Es un Pero, mercado que pero no hay agua. funciona en escalas de menos de un año, por ejemplo. Pero súper de acuerdo, pero déjame como agregar que funciona en otras partes mejor que en Chile. Y en Chile igual algo funciona, si no es que no es un Far West esta cuestión. Ujú. Lo que sí nos sucede es que pasa lo que hablábamos antes, que como no está restringido ese derecho de aprovechamiento, de verdad, creo yo, la autoridad no tiene la posibilidad de decir no se riega el palto, suelta el agua, se seca el palto y la agua se viene para acá. Yo creo que eso es central porque es un derecho tener agua para la casa. O sea, yo creo que vamos a Y tener yo que creo que sacar los pastos antes que los paltos incluso. en algunos lugares posiblemente sí, pues bueno, O va a sea, depender mucho del calentamiento global, esta cosa,
O puede sea, nos vamos a ser quedar sin agua. muy complicada y Entonces, si vamos a nos tener que hacer repartimos 100 entre como queramos, privado, público, como nos dé la gana, y no hay agua, vamos a tener que listo, repartir. Cero. repartimos cero entre todos. Ya, en la sequía, cuarta región, no era un problema si hay mercado o no hay mercado, no hay agua nomás, y cuando no hay agua no hay nomás. Ahora, hay cosas como desalinar, desalar el Desalinizar. agua del mar, ¿Sí? que son alternativas que son muy importantes. Y la otra cosa que tenemos que hacer, y que tiene que Pero ver eso con requiere tu inversión punto, grande. por supuesto, si está plata. Y lo otro que voy a mencionar también requiere inversión, reglas y todo, pero somos penca en esto, es en usar más eficientemente el agua. Los israelíes, los canales son con goma para que no se vaya el agua. No sé, hay mucho O sea, más. imagínate, tú mencionaste hace un rato una empresa hidroeléctrica. Si es que es para generar electricidad, el agua pasa por ahí, se usa y evidentemente tiene que poder usarla el que sigue debajo, Por pues. supuesto. Y ¿Se lo hacen, lo fijan? hacen, lo hacen, lo Y yo hacen. Al creo final, que sí. plantas de reciclaje de agua hay que colocar en todo el país. No va a poder seguir. Y hay otras cosas, hay que incluir el hielo, los glaciares y el suelo. O sea, el agua subterránea es toda agua finalmente, porque va a ser un lío. Este es un gran tema de futuro, de cómo organizarse. Yo creo que es bueno separar los problemas como estábamos haciéndolo antes, porque es fácil como, voy a ridiculizar, yo sé que no lo piensa así alguna gente, pero recuperar el agua no te llega muy lejos. Después hay que decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo la asignamos? Mm. ¿Cómo vamos a hacer esta cuestión? Eh, y eso lo hace un Lo que problema pasa súper es interesante. que hay temas, de hecho yo pensaba que el sistema actual podría haber funcionado, pero el problema es que en casos como el de Petorca, que hay muchos, ese quizás es el más llamativo, pero hay muchos. El problema que hemos tenido es que una vez que uno sabe de esos casos, pasan 3 5 años y no se resuelve. Entonces, lo más esencial es que tengamos un sistema que nos permita resolver los problemas año a año y no que tengamos que esperar con una, una tapa así de olla a presión, como ha sido el Tribunal Sí, Constitucional en este país, digamos, que nos dice, señor, lo que usted quiere hacer, no puede. Y que, bueno, ha sido fatal. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha sido fatal durante mucho tiempo, hasta peor que muchos otros aspectos de nuestra legislación. Ay, sí, po. Eso, o sea, tenemos que tener o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, pero tiene que funcionar súper distinto. o sea, no, pero para empezar la constitución tiene que ser más flexible, tiene que permitir Sí, que, absolutamente. que se tomen decisiones de acuerdo a las necesidades en base a evidencia y datos. O sea, si se secó el pozo, se secó y punto. No, no podemos ir a preguntarle a un juez, oiga, ¿está seguro que se secó? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que al final hay que confiar más en la democracia para solucionar Y estas cosas. sí, pues y hay que poner temas como la información y los datos, la toma de decisión en base a evidencia, vamos a tener que colocarla como se pueda. No, no va a ser fácil, pero tenemos que ponerla. Oye, se nos está acabando la hora. Sí, pues, Lamentablemente, quizás nos falta la segunda, pero una cosa que no dijimos al comienzo es que aquí don Rodrigo Valdés, curiosamente nos encontramos de repente hace poco tiempo, bueno, dentro de los últimos 10 años, en las calles corriendo maratones, así que gran maratonista, se aburrió del rugby. más maratón, sí. Trato de correr, no soy muy bueno, pero Che, sí. bueno. No, Diego es deportista en serio. Sí, pues es gran deporte correr, es como mi terapia. Yo tengo un grupo de amigos para acá del barrio que salimos en las mañanas tempranito y ha sido una gran cosa. Súper madrugado. Yo soy de los que sale un poquito más tarde. Sí, sí, yo soy de los que sale tempranito. Pero ya estamos con el COVID, se nos hizo movimos un poco más tarde, pero un tiempo sí, pues entrenábamos a las 5:30, nosotros estábamos corriendo por la mañana, muy tempranito. Ajá. Oye, Diego, Bueno, ya, pues, muchas gracias, por gracias la a ti. invitación y suerte en lo que viene, en las elecciones. Y Sí, a todos pues los dos amigos que están semanas viendo, más. vayan a votar. Vayan a Ah, votar. vayan No a digo que votar. vayan a votar, eso es muy importante. Es súper Después, el que no importante. vota no tiene derecho a alegar después. Oye, eso yo lo he dicho en el pasado y no me funciona. Pero mira, va a ser un proceso más participativo esta convención de lo que ha sido el país de los últimos años. Y bueno, Absolutamente. lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Rodrigo. Chao, Chao, que estén súper chao. bien.
Enrique, Un estamos abrazo. listos.